Saludos, mi nombre es Emilio José Álvarez Castaño y participo en este congreso con la ponencia que he titulado Galileo en la poesía contemporánea en lengua inglesa. En esta ponencia voy a desarrollar los siguientes puntos con el objeto de darle un contexto a los temas de los poemas sobre Galileo. Voy a comenzar introduciendo algunos datos biográficos de Galileo Galilei. Eh, a continuación, en el segundo punto, voy a dar un breve panorama general de los poemas de la poesía inglesa contemporánea que tratan la figura de Galileo Galilei. Y a partir de ahí me voy a centrar en dos composiciones en concreto, un poema de John Heath Stubbs y otro de Lavinia Greenlow, para finalmente alcanzar una conclusión. Eh, Galileo Galilei es una persona muy conocida, por lo tanto aquí solo voy a reflejar aquellos aspectos que son de más relevancia para los poemas que voy a tratar. Ya sabemos que es un hombre de Renacimiento y como tal pues se interesó por distintas áreas de conocimiento. Es conocido sobre todo por sus aportaciones científicas hasta el punto de que hasta el día de hoy pues se le considera un ejemplo, un paradigma de las diferencias que hay entre ciencia y religión. Eh, de todas formas, él también era un católico convencido, y cuando la Iglesia, por medio de la Inquisición, él lo ataca poniendo en duda sus propuestas, él indica que ciencia y religión no tienen por qué entrar en conflicto y que la Biblia no es un texto que explique el funcionamiento del universo. También hay que destacar que en la época en la que vivió se deja sentir el influjo de Demócrito, sobre todo en lo que se refiere al atomismo, a la teoría atomista, que todo ello contribuyó a preparar el terreno para pensadores posteriores. En el año 1589 ya comienza a trabajar como profesor en la Universidad de Pisa y, aunque nunca se casó, en 1599 conoció a Marina Gamba, con la que tuvo tres hijos. Si hacemos una reflexión o una breve, o nos centramos en hacer un breve panorama general sobre cuáles son los poemas de la poesía en lengua inglesa contemporáneos que tratan el tema de Galileo, se puede hacer una pequeña taxonomía. Podemos hablar en primer lugar de aquellos poemas en los que a partir de la figura de Galileo hacen una reflexión filosófica o personal. Es el caso del poema de Paul Trant Galileo, que hace una reflexión sobre el paso del tiempo. El de Kathleen Jamie de Galilean Moons eh, toma este descubrimiento de Galileo para hacer una reflexión ya de tipo personal sobre la lejanía que pueden alcanzar sus hijos el día de mañana cuando sean adultos. Y también se encuentra el poema de Gerald Stern, I Remember Galileo. Eh, mm, Luego tenemos un segundo grupo en el que son aquellos poemas en los que se hace un homenaje a Galileo o se hace una valoración positiva de los descubrimientos. Es el caso del poema de Denis Mayer, Galileo's Case. Eh, También el de Olga Dermont Bond, Losing Galileo. El de Margaret Holly, Galileo in the Snow, se centra en los últimos momentos de Galileo cuando muere en enero cerca de Florencia, y ella imagina que en ese momento está nevando y compara la blancura de la nieve con la lucidez de las ideas de Galileo. Y por último, en este segundo grupo está el de Carl Constantine Folks, The Gall of Galileo and Copernicus, en los que se valora el atrevimiento que tuvieron estos dos científicos para hacer las propuestas que hicieron en su día. Y ya por último, pues tenemos los poemas de un corte más reivindicativo, donde se muestra la incomprensión, sobre todo del clero, de la Inquisición, cuando Galileo aporta sus teorías científicas. Es el caso del
Rich Weatherly con Galileo Galilei, A Defense of Heliocentrism. El título ya es indicativo. Y el de Brian Jacko, Galileo Under Confinement, en el que habla, pues en efecto, es un poema eh, en primera persona, en la voz de Galileo, en el que el científico ya confinado, por orden de la Inquisición, se dirige al pintor que le hace el conocido retrato y habla sobre su vida y sus vivencias en ese momento. Me quiero centrar sobre todo en el caso de los dos autores que comenté al principio. En primer lugar, el de John Heath-Stabbs, que escribió el poema Galileo's Salad, que pertenece al poemario homónimo. Se trata de un poema en dos estrofas. En la primera, comienza hablando precisamente de Demócrito, que según la leyenda era un filósofo que siempre estaba sonriendo y lo relaciona, por supuesto, con la teoría atomista que ya hemos mencionado, y a partir de ahí toma o crea un elemento, una narración inventada por la que Demócrito tiene un ataque de risa cuando en un mercado callejero ve que hay un burro comiendo unos higos. Hasta el punto de que el ataque de risa que le da le provoca la muerte, ¿no? Em, Todo esto también con un lenguaje, unas referencias bastante irónicas, diciendo que el burro estaba allí por casualidad y que como el filósofo se llega hasta el vacío, ¿no? Y a continuación, esto enlaza ya con la segunda estrofa, donde se dice ya que Galileo ha estado todo el día estudiando la teoría atomista y ya por la noche su mujer le sirve una ensalada para cenar, a lo que él hace un comentario diciendo que todos los ingredientes de la ensalada eh, se habrían unido para formar esa ensalada sin ningún tipo de intervención, siguiendo la teoría atomista, a lo que la ficticia mujer de Galileo, porque ya sabemos que no se casó, le contesta que no una ensalada tan buena como la que ella ha preparado. Es decir, estamos hablando aquí de una refutación de la teoría atomista y de cómo su mujer, que se entiende que es una ama de casa, viene a rebatirle todas las teorías científicas que él estaba estudiando en ese momento. Pasamos a continuación al segundo poema, con el que estamos tratando de una manera más especial, que es Galileo's Wife, que pertenece al poemario Night Photograph. De nuevo, estamos hablando de el mismo personaje ficticio, la ficticia mujer de Galileo, que en este caso es también aquí la voz poética. Es un poema que consta de diferentes partes o secciones. En la primera, eh, que es de tres estrofas, vemos que es ella la que, tratando de acercarse a Galileo, eh, llega incluso a prepararle unos platos con unos ingredientes muy, muy exóticos, pero ella se queja de que él no le presta atención, que no se interesa por ella, ¿no? En la segunda estrofa, perdón, en la segunda parte o sección, con un lenguaje irónicamente científico, dice que está lanzando unos guijarros al agua para hacer una prueba sobre las ondas que esto produce en el agua. Y luego Galileo le pide que le explique los resultados porque, en efecto, esos datos, esa información que le va a dar ella, las va a utilizar él en sus clases en la universidad esa misma noche.
Con lo cual estamos hablando ya de su función no solo como una ama de casa, sino también que lo ayuda en sus experimentos. La tercera parte tiene un contenido irónico, pero en este caso ya de una ironía eh, de humor negro, porque habla de los supuestos hijos que tuvieron y cómo caen de una torre debido a un incendio, pero a Galileo lo único que le interesa es el estudio de la gravedad, haciendo referencia, por supuesto, al famoso experimento en la torre de Pisa, ¿no? Mm, Dentro de la misma sección hay un cambio muy abrupto y sobre esta anécdota, este hecho que acabamos de decir, y de repente ella dice que tiene que marcharse de Pisa porque Galileo le ha pedido que tiene que descubrir dónde está el fin del mundo, porque está haciendo un mapa. Es decir, se presenta a Galileo como un terraplanista, ¿no? A pesar de que, bueno, ya sabemos que en la época de Galileo ya se sabía que la Tierra era redonda, ¿no? Está este contraste entre las zapatillas de terciopelo de él y las botas que va a utilizar ella para esta expedición, donde tiene que ir a nada más que al fin del mundo, ¿no? Eh, y está la exageración, la hipérbole de que tarda media hora en atárselas. La siguiente sección, no voy a entrar en más detalles porque es muy ficticia, en el sentido de que aparece ella en distintos lugares del mundo, sobre todo en Asia. Está un componente muy fantástico con estos osos de Anatolia que la siguen cuando ella va al mercado, porque ella también alimenta a los pobres. De nuevo, el, con los caballos que bailan y más tarde es en Tartaria. Luego continúa ya por China, la referencia a las casas de papel se entiende que es a Japón, hasta el punto de que aparece ya en el Nuevo Mundo y un viento es el que la lleva de nuevo al punto de partida. Ella le hace saber a Galileo que la Tierra es redonda trazando un círculo y la reacción que él tiene es golpearla. Y acaba el poema con la última sección, es decir, vemos aquí que a Galileo lo único que le ha tenido despierto es que en esos 15 años, en ese periplo de 15 años que ha tardado su mujer en darles la vuelta al mundo, él lo único que esperaba es que que ella viniera para que le diera los resultados. No estaba preocupado por lo que a ella le pudiera ocurrir. Y de nuevo, otra vez la referencia a los guijarros y al agua para que le siga ayudando en sus conocimientos, porque en efecto necesita seguir enseñando en la universidad. Eh, y pese a a la información que a ella le da, él sigue enseñando que la Tierra es plana, ¿no? Y de nuevo la referencia irónica a que los estudiantes duermen y aplauden, y todo esto concluye con otra referencia que ella dice que nunca lo enseñó a escribir en efecto se entiende que en el libro de la realidad. Concluyo ya haciendo ver que, en efecto, en estos dos poemas, donde está la figura de la ficticia mujer de Galileo, podemos tomar básicamente tres interpretaciones o lecturas distintas. Una primera es de tipo femenina, o feminista incluso, se podría decir, donde es su mujer la que le está dando una información que él no tiene, pese a que él es el estudioso y ella es una ama de casa. También está una posible lectura intrahistórica en el sentido de que eh, aquellas personas que tienen esta fama, este nombre mundial, esta fama mundial, siempre hay otras personas detrás de él que los han ayudado y los han apoyado. Y por último, me gustaría destacar este cuestionamiento del cientifismo, es decir, cómo estos poemas, pese a que Galileo se ha tomado siempre, como hemos dicho, como una figura eh, antitética de aquellas personas que creen más en la mitología que en la religión, y sin embargo es aquí que se nos presenta a Galileo como alguien que no acepta los nuevos conocimientos, con lo cual estaría cuestionando también todo este nombre sacrosanto que tiene el cientifismo. Nada más, gracias por su atención y un saludo.